Hace mucho tiempo estaba en la calle con un amigo. Ya era de noche, ya tiene mucho tiempo. Era diferente la situación que vivíamos como mexicanos en ese tiempo. Pero como les comenté en el otro video, tengo un interés curioso por el misterio, pero quiero darme a entender por qué. Por las cosas que he tocado vivir en mi experiencia de vida. Bueno, estaba platicando con mi amigo y de repente empezó a hablar diferente en el sentido de que uno platica con una persona, diferencia su personalidad y su carácter, pero de repente era como si tuviera mucho carácter. Carácter me refiero a mucha seguridad y un conocimiento que inmediatamente para mí fue palpable de decir, ay caray, o sea, ¿cómo sabe lo que sabe? ¿Cómo sabe tanto? Y empecé a sentir un miedo irracional, irracional en el sentido de sentir los huesos de los pies helados, asco en el estómago y tratando de hacer un poco de memoria, sentía como una especie de miedo, de reverencia, de decir, no me da miedo por sentir que es algo malo lo que está pasando, sino más bien porque no sé qué es lo que está pasando por un desconocimiento. Y me dice mi amigo en ese entonces que si no sabía quién era yo, a lo que me sacó un poco de onda porque dije, ay caray, platicándolo así era, yo estoy viendo una persona que conozco, pero la esencia de esa persona yo no la conozco, si era como si fuera alguien diferente dentro de un cuerpo. A lo que hoy día entiendo los medios, las canalizaciones, las incorporizaciones. He visto, por ejemplo, Esther Hicks que canaliza una entidad llamada Abraham, una conciencia de unos planos más elevados, o el caso de James Roberts que canalizaba a Sed y todo ese tipo de cosas. Yo era ajeno a ese tipo de situaciones en ese tiempo, yo lo más que conocía era la religión. Y por la situación que yo estaba viviendo, lo único que se me ocurrió fue decir, te reprendo en el nombre de Jesús, a lo que respondió, si no tuviera autoridad de a lo que tú citas, no podría venir y dar este mensaje. Para mí fue impactante. Incluso sabía exactamente todos los síntomas emocionales que yo tenía porque recuerdo que me dijo, no es tu miedo, sino el pecado que mora en ti. Aquí quiero hacer un paréntesis. Lo que yo conocí en ese tiempo era la religión. Hoy entiendo que un ser más evolucionado que yo, pues me tiene que dar una terminología que yo entendía, porque hoy pienso muy diferente, hoy soy un poco más, a través de todas estas experiencias, me gusta más la ciencia, la física cuántica, la física de partículas, bucles cuánticos, porque me interesó todo este tipo de temas a raíz de estas situaciones que yo no les encontraba una explicación lógica, porque yo no los conocía más que ángeles, Dios y humanos. Ya hoy en día entiendo que hay en mi creencia N cantidad de vidas por mis experiencias, ¿verdad? Pero bueno, este, al estar viendo este tipo de experiencias, pues sentí mucho temor y los vidrios del carro empezaron a tronar como cuando el metal lo pones al calor, que se expande y se contrae, así una especie de sonido más o menos así. Y dice, pues esta persona o este ser, retírense, váyanse al averno o algo así, no recuerdo exactamente las palabras, reitero, era lo que yo conocía en ese momento y pues yo creo que ese tipo de personalidades o seres usan terminología que uno puede entender para poder hacer como el puente para entenderlos. Bueno, les platicaba un poco por la otra pequeña historia que les conté que me gustaba mucho el misterio, pero es por una variada cantidad de experiencias que a lo largo de mi vida he tenido y aunque han pasado los años, quiero ir recordando y plasmándolas, a lo mejor para entrar en otro tipo de temas que a mí me interesaría mucho hablar de las emociones, de la escala emocional, cómo equilibrarse emocionalmente independientemente de las circunstancias. Pero es una pequeña historia que les quería compartir. Gracias, soy Ulises.